Oremos. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta hermosa mañana, por el agua, por el sol, aunque nos quejemos de lo uno o de lo otro, Señor, porque nunca estamos conformes con nada. Gracias por los que has traído hoy, gracias por haberme puesto aquí. Eh, sabes mis falencias, sabes mis limitaciones, Señor, pero tú te glorías en ella y no permitas, Señor, que sean una excusa para no dar tu mensaje. No mires mis errores, no mires mis fallas, Señor, y que tu mensaje sea predicado y que lo que yo quiero dar a entender se entienda y que los demás lo entiendan, Señor. Esto te lo pido en los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias le doy, como decía anteriormente, gracias a Dios, porque Él es el que pone el querer como el sentir, pero también está de nuestra parte eh, hacerlo. No tomen en cuenta mis fallas porque seguramente las van a ver. Uno se pone nervioso acá y a veces dice lo que no quiere decir. Piensa algo, pero su lengua expresa otra cosa. Bien, entremos en materia. Eh, nosotros en la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, en la universidad, en el trabajo, en todas partes, con nuestra familia y obviamente con nuestra iglesia, tenemos excusas para hacer lo que debemos hacer. Y esto es un cáncer que carcome, eso es algo que está ahí, es como alguna semilla que no deja que nosotros avancemos y no deja que toda la iglesia avance. Están las excusas para justificar el pecado, para hacer lo malo que hacemos delante de Dios y lo queremos justificar y lo hacemos por medio de excusas. Y también excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Lo que Dios nos envía a hacer, la gran comisión, o lo que el pastor nos pide que hagamos. Y también las excusas del mundo, de los ateos y de las personas que no creen en Dios para que en ellos sea predicado el Evangelio, para evadir el Evangelio. Son excusas que se ponen para decir que no creo en Dios, creyendo en otras teorías huecas y no en la verdadera. Porque la excusa es igual a la mentira y al engaño. Es lo mismo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3, el versículo 2. Yo sé que leímos todo el capítulo 3, que es acerca de la desobediencia del hombre, y nosotros implícitamente estamos ahí porque estamos representados en Adán. Adán es nuestro representante, para bien o para mal es nuestro representante, así como nuestro presidente es nuestro representante. Si el presidente le declara la guerra a otro país, no van a decir el presidente le declaró la guerra. Nosotros estamos en guerra con ese país, ¿cierto? Entonces Adán también es nuestro sustituto y es nuestro representante federal delante del Padre. Y porque Adán pecó, nosotros también pecamos, ¿cierto? Y no podemos decir, no, ¿por qué no escogimos otro representante, alguien mejor, ¿cierto? Porque nosotros creemos que no las sabemos todas. Pero, ¿quién mejor que Dios que lo conoce todo para escoger nuestro representante? Vamos a leer todos. Génesis 3:12. Dios le dijo, leamos todos. Dios le dijo. ¿Ya lo tienen ahí? Génesis 3:12. El 11. Ah, perdón. Entonces Génesis 3:11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El siguiente. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Comí, exactamente. Y él comió, ¿cierto? Entonces Dios hace una pregunta. No quiere decir que Dios no supiera ya la respuesta, ¿no? Sino que Él siempre está en su voluntad en que nosotros estemos ahí para que la voluntad de Dios ocurra. Él está preguntando que si había comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre responde a su desobediencia, la mujer que me diste por compañera.
De una vez está echándole la culpa a Dios. Así como un niño le echa la culpa a cualquier otra cosa cuando el papá le dice por qué hizo algo mal. El niño siempre va a sacar una excusa y va a decir, no, no lo hice por tal cosa. No es que por qué le pegó con el balón a esa viejita. No es que yo iba preciso y atravesó la viejita. No, siempre hay una excusa de por medio para justificar lo malo delante de Dios, ¿cierto? Ahora bien, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es una manera certera y directa, ¿cierto? Vemos cómo el hombre pone su culpabilidad en Dios, ¿cierto? Siempre el hombre está buscando una tercera persona, valga la redundancia, para tercerizar su pecado, para echarle la culpa a alguien, porque el hombre nunca quiere aceptar sus errores. El hombre siempre quiere tapar su falta, ¿cierto? El hombre siempre quiere salir bien librado y escoge las excusas como un escudo, ¿cierto? Es un escudo que le ayuda a salir bien librado delante de algo malo, ¿cierto? El hombre nunca va a decir, yo fui, yo acepto la responsabilidad. Eso es muy extraño que suceda. Y es más, hasta nosotros siendo cristianos sabemos que está el mal y queremos engañarnos a nosotros mismos. Porque aún sabiendo de que nada podemos encubrir, porque dice Dios de que no hay nada que se esconda ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Todo está descubierto para los ojos de Dios, aunque para nosotros no, ¿cierto? Ahora, como les decía, no hay que echarle toda la culpa a Adán. Pues nosotros diríamos, no, yo lo hubiera hecho mejor. No, realmente usted lo hubiera hecho peor o igual, ¿cierto? No seamos tan duros, porque nosotros somos iguales o peores. Ahora vamos a Éxodo 32, del 21 al 24. Ahora extendiéndonos un poco más y ya vamos a seguir con Moisés. Ya habían salido de Egipto, ¿cierto? Entonces Moisés se ausenta por un tiempo. Voy a leerlo yo, Éxodo 32 del 21 al 24. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora bien, acá vemos una presión que ejerció el pueblo contra Aarón, ¿cierto? Diciendo, queremos algo que adorar, ¿no? Moisés le pasó algo, seguramente murió, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Necesitamos algo para adorar. Entonces Aarón cede ante la presión del mundo, ¿cierto? Entonces fabrica un becerro de oro. Esto le molesta bastante a Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Aarón debió haberse mantenido por falta de carácter, había cedido por la presión del pueblo. Esto lo había impulsado. Su falta de templanza, así como a veces nosotros nos falta templanza para ceder ante las presiones del mundo. Cambiamos nuestra doctrina, cambiamos lo que sabemos por un poco de presión. Ni siquiera es mucha. Como poniendo el ejemplo de venir un domingo al culto, que anteriormente y en repetidas ocasiones Nicolás y el pastor nos han hablado. Cambiamos el domingo por una presión, ni siquiera es algo mayor. Vino alguien, tengo un viaje, sabiendo, yo sé, y en mi ser está, yo puedo decir, no, no voy a ir por ir al culto. Estoy seguro que nada malo le va a pasar. Ahora usted se imagina donde su vida dependa de ello, donde tenga que resistir hasta la sangre, donde realmente, como se está viendo en otros países, su vida dependa de no negar a Cristo o de que le digan deje de adorarlo porque va a morir. Hágase esta pregunta, ¿usted cedería ante esto? Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? ¿Sí? Si no empezamos con lo poco, ¿cierto? Porque con lo poco se construye mucho, es como un rompecabezas. Usted empieza a armar fichas pequeñas para luego ya ver el panorama. Entonces debemos empezar por lo poco. Y tengamos en cuenta que Dios siempre nos va a respaldar en nuestras decisiones. Claro, siempre y cuando estén encaminadas a Él, ¿cierto? Entonces las presiones del mundo, es por eso que debemos tener firme nuestras convicciones, es por eso que debemos autodisciplinarnos y ejercernos en la piedad, ejercernos en la Biblia, ejercernos en la oración, ejercernos en la comunión los unos con los otros.
porque el no hacer esto nos lleva a negociar nuestra fe, nos lleva a negociar lo que nosotros creemos. Y como Esaú negoció su primogenitura con Jacob por un plato de lentejas, nosotros cambiamos muchas veces un gran banquete por un plato de lentejas. Cambiamos lo mucho por lo poco, por los rudimentos, lo cambiamos. Entonces, a veces por aceptar las costumbres de otros, ¿cierto? Por quedar bien delante de los demás, hacemos lo que no debemos hacer. Entonces, estos también son excusas para no hacer lo que estamos enviados a hacer. Ahora bien, también vemos en Samuel 13. Vamos a buscar Samuel 13, versículos 11 al 12. Vamos a ver hartos versículos. Entonces, por favor, ténganme un poco de paciencia y además también para que no se duerman, para que se ejerciten. Primera de Samuel 13, versículos 11 y 12 dice, voy a leer, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, es decir, se iban, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí el holocausto, ¿cierto? Entonces está la excusa de Saúl, ustedes ya conocen quién es Saúl. Saúl es el rey que tanto estaban pidiendo, entonces Dios por medio de Samuel unge un rey, pero pues como sabemos este no sería el elegido, sino que ustedes quieren su rey, tomen su rey. Saúl ofreció el holocausto, aunque Samuel le había dicho que no podía ofrecer el holocausto, el único que lo podía hacer era Samuel. Él le había dicho que esperara 7 días, pero él se apresuró. Eso nos suena conocido, ¿cierto? Nosotros a veces somos muy presurosos. Desobedeció por falta de qué? Por falta de confianza, también porque se vio presionado por los filisteos. Nosotros también nos vemos presionados por el mundo, por los enemigos. Y entonces hacemos o actuamos mal y lo justificamos. ¿Cómo lo justificamos? Por ejemplo, ahora está muy de moda que hay muchos ladrones en Villavicencio, bueno, en el mundo, pululan. A una persona de estas la agarran y ¿qué es lo que primero que hacen? La linchan, inclusive la matan, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? No, eso está bien porque pues, se lo merecía. Entonces nos convertimos en asesinos y estamos justificando un crimen, un pecado. Pero nosotros tenemos, entre comillas, la conciencia tranquila porque hicimos justicia, nuestra propia su justicia, ¿cierto? Siempre como Adán y Eva estamos fabricando nuestros propios delantales de higueras delante de Dios. ¿Para qué? Para justificar un mal comportamiento, para justificar algo que no está bien, algo que no está bien hecho. Ahora ya hablando aquí de nuestra iglesia local, ¿qué pasa cuando estamos o el pastor nos encomienda a hacer algo para bien sea en favor de la iglesia? ¿Qué pasa cuando el pastor pide nuestra colaboración, bien sea en especie o bien sea en tiempo o algo pequeño para el diaconado, para servir a la iglesia, para lavar una silla, para lavar un andén? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Qué es lo que decimos? Pensémoslo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué es lo que decimos? ¿Somos negligentes o a veces nos creemos más que los demás? ¿Ponemos trabas por esto o tenemos limitaciones físicas o inclusive nos ponemos limitaciones intelectuales? De pronto si usted es enviado aquí a leer y dice, no, es que yo no entiendo o es que de pronto es que las palabras no me salen, pues hermano, pues practique, porque como le digo a mis hijos, la práctica hace al maestro. Una persona de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento, no nació así y ya, no, ellos tienen una disciplina y tienen que hacer cosas y tienen que hacer sacrificios para llegar a su más alto rendimiento. Nosotros también, la vida cristiana es lo mismo. Nosotros tenemos que autodisciplinarnos, nosotros tenemos que actuar. No debemos quedarnos en nuestra zona de confort esperando que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Es nuestro deber actuar. No seamos negligentes con lo que a veces
se nos pone, porque esto nos impide servir a nuestra iglesia. Ahora bien, vamos a Éxodo 3:11. Éxodo 3:11 dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, y a mí me encanta porque aquí ya entramos más en materia a hablar de lo que es nuestra responsabilidad delante de Dios para cuando nos pide algo, para cuando usted de pronto tiene un llamado interno y no lo está queriendo, no lo quiere hacer, o cuando de pronto el pastor le pide o le encomienda algo y usted pone barreras o pone trabas, porque Dios le responde, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué más prenda de garantía, cierto? Que Dios estará con usted. Y si usted duda de Dios o si usted duda de la gracia de Dios, vaya a la Biblia, léala y allí va a encontrar todo lo que Dios ha hecho. Va a encontrar su historia, va a encontrar cómo saca al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud, va a encontrar las 10 plagas, va a encontrar cómo respalda a David, va a encontrar cómo respalda a Moisés. Y eso le parece poco. Y usted desconfía de ese Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando te haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, no importa sus limitantes, porque quién es usted o quién soy yo, eso a usted no le debe importar. Eso al que le importa es a Dios, porque Él es el que está haciendo el llamado y Él sabe a quién le hace el llamado. Él sabe realmente quién es usted, para dónde va y qué es lo que va a hacer, porque realmente Él es el que va a trabajar en usted. Usted simplemente va a ser un vehículo de transporte y lo único que tiene que hacer es dejarse guiar por sus propósitos, porque Él lo dice, yo estaré contigo, siempre lo va a recalcar, Él siempre va a recalcar que nos va a acompañar. Usted debe confiar en Él, no en sus propias fuerzas, porque Él es el que va a pelear por usted, Él es el que va a hablar por usted, porque Él es el gran yo soy. Y Él se gloría en nuestras debilidades, en nuestras faltas, y todo, como le decía, su majestad, su gloria, su potencia está descrita en la Biblia si usted desconfía de Él. Más adelantico en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablaras, de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Usted se le dificulta de pronto hablarle de otros a Dios? Dios es el que va a hablar, pero está en usted el estudiar, está en usted el prepararse para la buena obra, porque así como decía Moisés, así usted sea tardo para el habla, así usted de pronto tenga déficits, Dios siempre lo va a respaldar, Dios siempre es el que va a anunciar las buenas nuevas. Claro, está en usted anunciarlas, pero Él es el que convence, Él es el que redarguye, Él es el que tiene ya un plan trazado. Aquí habla de un Moisés un poco lerdo, diría yo, ¿cierto? Pero yo también tengo algo que decir. Yo cuando estaba en el colegio jamás hice una exposición delante del tablero. A mí me daba pena, me empezaba una vaina acá, un dolor agudo y no lo podía hacer y no me salían las palabras y nunca lo hice. Busqué la manera de pasar todo el bachillerato a punta de trabajos o de otras cosas en lo que era mejor, pero nunca hice una exposición, nunca, jamás. Nunca me hubiera imaginado más delante de un púlpito, pero Dios sabe y conoce nuestras debilidades, las conoce mejor que nosotros y Él nunca va a llamar al más capacitado, al más intelectual, al más sabio, no, Él va a buscar al que es más débil, al más incapaz, inclusive al más pobre,
para que toda su gloria sea vista, para que toda su gloria sea revelada. Así como lo dijo en las 10 plagas, él siempre recalcaba su gloria, para que todos conozcan mi nombre, para que conozcan que hay un Dios. Y a través de la historia lo vemos así, ¿cierto? Entonces yo siempre pregunto, o sea, ahora pensemos, porque es que el hombre siempre tiende a olvidar, ¿cierto? El hombre siempre en esos momentos de angustia que ustedes y yo hemos tenido y desconfiamos del favor de Dios, de pronto no miramos atrás y echamos una mirada a Dios, cómo nos ha llevado a través de toda nuestra vida y no nos ha decepcionado. Aunque nosotros somos infieles, Él siempre está ahí, pero nosotros lo olvidamos. Entonces yo digo, Jehová que libró al pueblo de Israel, Jehová que guió a Moisés, el que derribó los muros de Jericó, o que con un solo ejército de 300 guió a Gedeón a derrotar a los miles de madianitas. Este Jehová que también guió a David en sus cruentas batallas, que marcó la ruta de Pablo y siempre lo acompañó, por más duros que fueron sus trajines. Ahora piense un poco en esto. Deténgase antes de buscar una excusa para no hacer su voluntad. ¿Este Dios no lo va a respaldar a usted? ¿Este Dios no va a estar con usted? Vamos ahora adelante a Jueces 6:15. Jueces 6:15. Vamos a leerlos todos, por si de pronto alguien se está durmiendo, entonces 6:15, Jueces 6:15. ¿Ya lo tenemos? Todos. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Vamos a leer el que dice el 14. Jehová le dijo, ¿sí? Es el 14. Bueno, voy a leerlo yo. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cierto? Perdón, 16, sí, aquí está mal. Exactamente. Dios le hace un llamado a Gedeón para que libre al pueblo de Israel. Como ustedes saben, siempre es como un círculo vicioso, ¿no? El pueblo peca, claman, Dios enviaba un juez o Dios enviaba un rey para librar al pueblo, ¿cierto? Ya llevaban 7 años que los madianitas los tenían, mejor dicho, mal. Inclusive el pueblo de Israel vivía en cuevas a las afueras. Y Dios escoge a Gedeón, un gran guerrero. Era una persona pobre, humilde. Entonces, Gedeón estaba diciendo, no, pues yo soy tan pobre, yo soy como tan poca cosa, ahora cómo yo voy a ir a guiar un ejército. Pero Dios le recalca, yo estaré contigo y los va a derrotar como un solo hombre. Y realmente fue así, los derrotó. Ahora usted de pronto dirá, no, es que yo soy muy menor, aunque hay pocos menores acá, ¿no? Hay ya de mucha, digamos que usted dice, no, es que yo ya estoy ya estoy entrado en años y no voy a poder hacer lo que Dios me encomienda, no voy a poder predicar, de pronto no voy a poder leer la palabra, de pronto no voy a poder eh, hacer un discipulado, una célula. No ponga estas excusas. Y si usted es muy joven, tampoco lo haga, porque si usted tiene ese llamado, ¿cierto? Y si Dios ha visto en usted y si el pastor ha puesto los ojos en usted, simplemente déjese guiar y simplemente pues estudie y hágalo, simplemente hágalo. Muchas veces están las cosas para hacer y no las hacemos porque no queremos, no queremos. Algo que yo pongo muy o lo pongo de ejemplo, ay, que es que estoy muy gordo, que es que de pronto estoy sedentario, pues haga ejercicio. La gente todos dicen, ay, esta es la gran panacea para bajar de peso, porque eso es lo que más se vende, ¿cierto? Esta pepita milagrosa, pero es que usted les llevan diciendo durante años, haga ejercicio, pues haga ejercicio. Y Dios le está diciendo, pues aquí está la vida eterna, esta es la salvación. Pues lea y ore y congréguese, ¿cierto? Está claro.
Y a veces tenemos la respuesta ahí y no lo hacemos, porque queremos quedarnos ahí tranquilos, relajados, ¿cierto? Pero no salimos a hacer lo que debemos hacer. Entonces él le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y lo hace y lo cumple porque Dios es un Dios de pacto y lo cumple, ¿cierto? Siempre el protagonista va a ser Dios, no va a ser usted. Usted es un vehículo, como le decía, un vehículo de transporte que Dios elige para que cumpla su propósito, porque realmente es el que hace la obra. Ahora, cuando nosotros de pronto no hacemos lo que debemos hacer para la obra de Dios, ¿cierto? Porque decimos de pronto soy inexperto o me falta un poco, de pronto más adelante, tal vez podemos decirlo, ¿cierto? Eh, ese más adelante se va a acabar, su vida se va a acabar, ¿cierto? No, no va a haber, no diga, no siga diciendo más adelante, porque eso se va a extinguir. Y además no demos piedra de tropiezo para que la obra sea llevada a cabo. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo es para bendición nuestra, es para nuestro propósito también. Siempre, obviamente, todo va a converger en la obra de Cristo, pero Dios quiere bendecirlo a usted. Y si usted no lo hace, entonces usted de pronto ahorita está en una posición mala o dice, no, me están pasando, no estoy salado. Pero hombre, pero es que también Dios lo quiere ayudar. No debemos temer porque siempre está Cristo con los que le temen. Entonces, así como llevó al pueblo de Israel en el desierto, un desierto el cual no había nada y los cubrió del sol, los libró de la oscuridad, a nosotros también nos va a guiar siempre. Usted sabe que cada vez que pone una excusa, le dice a Dios que no es lo principal en su vida. No trate de engañar a Dios. No seamos de pronto, un poco fuerte la palabra, no seamos ignorantes. No lo podemos engañar. No elijamos la excusa para quitarnos de nuestros hombros responsabilidades, porque para eso es. Lo hacemos para quitarnos responsabilidades. En ocasiones, de pronto el pastor me decía cosas, y yo no soy de poner excusas, yo simplemente digo no, pero con el solo hecho de decir no, le estoy dando una excusa a Dios, porque estoy de pronto, no estoy creyendo en mis capacidades o no estoy ejerciendo lo que debo ejercer y ya estoy sacando una excusa, porque a veces nos pasa. Miremos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que ha que cumplido sin nosotros merecerlo, todas las bendiciones que Él nos ha dado y esto nos va a permitir confiar y descansar en Él. Ahora vamos a Lucas 14, vamos a buscarlo, por favor. Lucas 14, del 18 al 19, del 18 al 20. Lucas 14, del 18 al 20. Ya entrando en el Nuevo Testamento. Ahora bien, esta parábola habla de los afanes de la vida, de sus ocupaciones. Lucas 14, del 18 al 20. Dice así, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Son unos versículos muy dicientes, ¿no? Las excusas del mundo, las vanidades, todo lo que se interpone en los designios de Dios. Esas excusas que nosotros damos revelan la importancia o las prioridades que tienen las cosas en nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos una prioridad o algo muy importante, nosotros no sacamos excusa. De pronto devolvámonos al tiempo en que de pronto nosotros éramos novios, de que nosotros teníamos novia. Yo creo que su novia le decía, vamos a tal lado
a tal hora y a usted no le importaba si estaba lloviendo, si estaba cayendo granizo, no le importaba la hora que fuera, usted llegaba allá. No ponía excusas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si de pronto amanece lloviendo un domingo? Usted va a decir, no, no voy porque de pronto me da gripa, ¿cierto? O ahorita con lo del COVID, no es que yo no he vuelto a la iglesia porque hay que cuidarnos, ¿cierto? El virus todavía sigue. No le doy la mano porque hay que cuidarnos, pero vaya a verlo usted por ahí en fiesta abrazándose y dándole picos a todo el mundo. Ahí sí no hay excusa, ¿cierto? Se acabaron las excusas. Como dicen por ahí, desde que las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Porque como les decía, la excusa es igual a la mentira y al engaño. Y la voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí con usted o sin usted. Así usted esté en sus negocios, ¿cierto? Así usted esté ocupado con sus negocios, con sus casas, inclusive con su familia. Si está tan ocupado y si esto es una excusa para usted, déjeme decirle que está mal, estamos mal. Porque están tan ensimismados en estas cosas que pasan a tercerizar lo que realmente es importante, lo que realmente va a traer tesoros para el cielo, lo que realmente es verdad. Y sí, es verdad, aún hay tiempo, como les decía, para todo aquel que está vivo, pero vamos a morir y Dios va a llegar y ese tiempo se va a acabar. Y sí, Dios tiene mucha paciencia, Dios es misericordioso, pero todo se va a acabar porque en el versículo 24 más adelante dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siga, siga con sus excusas, siga, como dice la palabra ahorita, procrastinando cada día más y más, diciendo después, 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 que ese después se va a acabar. Hermano, amigo, que una excusa no sea propicio, y esto va a sonar muy fuerte, que una excusa no sea propicio para llevarlo al infierno, que una excusa no se vuelva algo que lo distraiga del verdadero camino, que Dios sea su piedra angular y no sea su piedra de tropiezo, ¿cierto? Ahora, muchos pueden decir, no creo en Dios, creo en una teoría del Big Bang, donde todo fue creado por una explosión, todo fue creado por causas del destino. Pero en Romanos 1:20 nos dice, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí nos habla del poder de Dios, que toda su divinidad, todo lo que Él es, toda su majestad se ve en la creación. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere ver el Evangelio? Salga aquí nomás, mire todo, mire el cielo, mire las montañas, mire los ríos, allí está esculpida la obra de Dios. Todo ser sabe que hay un ser superior. Su cuerpo no fue creado de un destino, una casualidad. Y en su mente, en su inconsciente, sabe usted que hay un Dios. Otra cosa es que lo quiera negar. Otra cosa es que por rebeldía o por orgullo lo quiera hacer y quiera atribuir eso a muchas otras cosas, a destinos o casualidades de la vida. Usted no va a poder decir o no va a tener por excusa, a mí no me fue predicado el evangelio, a mí no me hablaron. No va a poder ir delante de Dios y tener una excusa. Como le decía, bien sea que usted no sea creyente y esté asistiendo a esta iglesia, no va a poder decir, allí no me hablaron, allí no me fue compartido. O tal vez sea que usted quiera negar la verdad o no la quiera aceptar, no va a tener excusa delante de Dios para disculparse, para decir que no se le fue predicado, porque donde usted ponga la mirada, allí va a estar el Evangelio de Dios, allí va a estar esculpida la obra de Dios. Ahora bien, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que usted está haciendo para dejar de hacer lo que Dios quiere que usted haga? Parece un trabalengua, ¿cierto?
¿Qué está haciendo usted para dejar de hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué distrae su tiempo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Todo esto lo debemos analizar. Si es verdad, Dios nos da su gracia, Dios nos da su fuerza. Él nos dice que nos esforcemos porque estará delante de nosotros, pero nosotros debemos ejercer nuestra parte. Debemos dejarnos de tantas, bueno, perdón, de pronto, como lo voy a decir, debemos de dejarnos de tantas tonterías delante de Dios, porque realmente lo son. Son cosas y estamos cambiando el reino de Dios por bagatelas, por cosas que no tienen valor, y estamos dejando de lado lo que realmente debe tener valor por una excusa. Vamos a buscar Efesios 2, un versículo muy bonito. Efesios 2, del 4 al 7. Vamos a leer todos juntos, unánimes, como una sola alma. Efesios 2, del 4 al 7. ¿Listos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Esto les parece poco? Esta gracia tan abundante, este Dios que es tan rico en misericordia, que nos amó inclusive estando muertos en nuestros delitos y pecados, y que nos dio juntamente vida con Cristo Jesús, y por gracia somos salvos, ¿cierto? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Olvidamos todas estas cosas, perdón. Y como les decía, estas excusas que elegimos como escudo no nos deja ver realmente lo que está delante de nosotros, porque Dios nos tiene para estas cosas, porque Dios es rico en gracia, abundante, y nos tiene preparados y nos está preparando morada, porque su amor es abundante, porque su gracia pulula hacia todas las direcciones, su bondad llena todos los rincones paupérrimos de nuestra alma. Eso que le falta a usted, eso que está buscando es Dios. Pero como les decía anteriormente, todo esto va a tener un fin, todo esto va a tener una finalidad, todo va a acabar. No creamos que vamos a estar todo el tiempo en este mundo. No creamos que Cristo no va a llegar. No debemos creer en su segunda venida, porque está cerca. No nos burlemos de esto, porque algún día todo ojo le verá. Cristo regresará y lo tendrás de frente. Tengamos esto en mente todos los días y pongámoslo y grabémoslo en nuestro corazón, en nuestra mente y enseñémoselos a otros. Hermano, no tenga excusa de enseñarle a su hijo, porque yo a veces también lo hago. Estoy cansado, llego a la... No quiero hacer nada, quiero acostarme, ¿cierto? Sacrifiquémonos. ¿Por qué si nos sacrificamos por otra cosa? Salgamos de esa zona de confort, disciplinémonos, hablemos con la verdad. Tenemos un gran ejemplo. Jesús es nuestro gran ejemplo. Un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de inexcusable, diría yo. Aprendamos a asumir nuestras responsabilidades, aprendamos a afrontar la vida sin excusas, porque Dios no puede ser engañado, porque dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, usted no puede burlar a Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, ¿usted qué está sembrando? ¿Excusas o verdades? Fíjese bien. Porque cuando usted tenga a su creador, cuando tenga a Cristo enfrente,
¿cuál va a ser su excusa? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino, la verdad, porque tú en sí mismo lo eres. Ayúdanos, Señor, a tener en más alta estima lo que haces, lo que tú has hecho y lo que harás. Ayúdanos a vivir una vida más consagrada, más consciente, Señor. Gracias, Señor, por haberme guiado. No mires mis errores. Ayúdame, Señor, a no cometerlos tanto. Y guíanos, Señor, a toda verdad. Y cuida a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a llevar una vida como tú quieres que nosotros la llevemos, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.